damos gracias en esta hermosa mañana. Y aquí estamos, Señor, hoy 24 de diciembre del 2023, celebrando tu misericordia, Señor. Celebrando en este día que nosotros conocemos como el Día del Señor, el Día de la Resurrección, y nos alegramos y nos gozamos porque es en la resurrección que nosotros nos regocijamos. Que tu Hijo Jesucristo vino, pagó en la cruz del Calvario por ti, fue sepultado, pero al tercer día resucitado. Y en su resurrección está nuestra resurrección. En el perdón, en la aceptación del Cordero Santo está nuestra justificación. Muchísimas gracias, Señor, porque ya no debemos nada, puesto que tu Hijo pagó. Pero ciertamente pecamos continuamente. Estamos en una lucha encarnizada en la carne y hemos pecado. Sin duda, Señor, te hemos fallado, pero hoy sabemos que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, tú ya no nos acusas. No es que hayas dejado el pecado sin castigo. Tú lo castigaste, pero en tu Hijo, y nos diste a nosotros el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y es por tu amor, Señor, es por tu misericordia que estamos esta mañana aquí. El mundo tiene tradiciones, costumbres. Bendecimos a los que no te conocen, Señor, pero oramos para que sean alcanzados. Nosotros celebramos el día del Señor, nosotros celebramos esta hermosa mañana que nuevas son tus misericordias cada mañana. Muchísimas gracias, Padre. Y hoy nos encomendamos a tu palabra. Bendícenos, Señor. Confiados estamos que así como envías la lluvia a la tierra y germina la tierra y la prepara para la cosecha, Señor, así sabemos que es tu palabra que sale de tu boca, no volverá a ti vacía, sino que se cumplirá, para lo cual tú la has enviado. Y hoy es día de salvación, hoy es día de celebración, y hoy es día, Señor, que confiadamente es tu palabra la que se predica, y es tu palabra, Señor, como le dices a Ezequiel, delante del valle de los huesos secos, que predicara la palabra, que pidiera al Espíritu que soplara vida sobre ese ejército grande pero muerto. Señor, envía tu palabra y aviva tu obra en medio de los tiempos. Dala a conocer. Y a ti y solo a ti, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. Amén. Muy bien, familia, ¿cómo estamos? Alegres, contentos, muy alegres. Y vamos a ver estas imágenes. Esta imagen es, según los que la pusieron, es del apóstol Pablo. Y Pablo, había un común en la vida de Pablo, que eran las prisiones. Pablo era un hombre que decía por ahí un pastor que oí, que él pensaba que cuando Pablo llegaba a una ciudad, antes de preguntar por los lugares de descanso, preguntaba, ¿y cómo está la cárcel aquí? Porque seguro iba a dar a la cárcel el apóstol Pablo, porque él chocaba contra todo lo establecido, así como vino Cristo nuestro Señor y revolucionó, sí, y cimbró y explotó todo, y no lo podían entender porque venía rompiendo todas esos dogmas de fe, como te ven ahora a ti, que no celebras como el mundo celebra, y dice, mira, fue a la iglesia y ya le cambiaron hasta el modo de caminar. Gloria a Dios, porque el Señor nos está educando y formando. Así que el título de esta hermosa mañana es, para que se lo lleve usted en la memoria, ¿prisionero de quién? ¿Prisionero de quién? ¿Se oye bonito? ¿Prisionero de quién? Es lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y vamos a Efesios capítulo 3, dice la palabra de Dios. Por esta causa, yo,
Pablo, prisionero ¿de quién? De Cristo Jesús. Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Y el tema de nuestro mensaje, con todo amor y con todo respeto que hemos pedido a Dios para que siga bendiciendo su obra. Porque nosotros, los que hemos nacido de nuevo, no solo nos alimentamos del pan físico, sino de la palabra que sale de boca del Señor Jesús. Y es el trabajo ministerial, es mostrar el amor a Dios, predicar la palabra con fidelidad, a tiempo y fuera de tiempo. Así que el Señor Jesús, cuando va a buscar a Pedro para que continuara en su ministerio, le dice: Pedro, ¿me amas? Predica mi palabra. Pedro, ¿me amas? Alimenta a mis corderos. Padre, Pedro, ¿me amas? ¿Cómo se muestra el amor de Dios? Dando la palabra a las personas. Aquel que dice que ama a su prójimo, sí, tienes que compartirle, pero hay algo que no tiene precio, y es que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso hace la diferencia en la vida de los seres humanos. Y esta es una iglesia que cree eso, es por eso la iglesia de Cristo. Amén. La iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Pablo era experimentado en quebranto también como el Señor. ¿Por qué, amados? Al Señor se profetizó que él iba a ser varón de dolores, experimentado en quebranto. Y dice la Escritura que todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Determina a vivir para Cristo y me cuentas de qué tamaño se levantan las olas. Y todas las personas me dicen: pastor, es que cuando ya me quiero entregar, a de cuenta. Le digo: es que no lo anuncies mucho, hazlo. No digas: ya voy a tomar mi cruz, ya voy a tomar mi cruz. No, tómala. No anuncies que vas a hacer, hazlo. Aleluya. ¿Puede decir aleluya aquí? Aleluya, amén, no es pentecostal, es del pueblo de Dios. Podemos decir gloria a Dios, amén. No, esos son pentecostales porque dicen gloria a Dios. No, somos cristianos, hermano. Pentecostal es una fiesta hebrea, no es una denominación. Pero voy a continuar. Pablo, como Jesús al que imitaba. Hermano, nosotros no queremos ser como Cristo, pero sin los dolores. No queremos ser como Cristo, o queremos ser como Cristo, pero sin el desprecio de la gente. Si usted dice que es cristiano, te van a aborrecer sin causa. Dice, los que a mí me siguen, los van a aborrecer, dice, porque a mí me aborrecieron, y es sin causa. No te soportan, te repelen, porque son espíritus diferentes. Somos esclavos diferentes, somos presos diferentes. Nosotros que confesamos así como Pablo, y ese es nuestro deseo, hermano, y declárelo, eso sí, declárelo. Yo soy prisionero, pero de Cristo. Él me libertó de mis prisiones. ¿Cuáles prisiones? ¿Cuáles cadenas? Todas las obras de la carne que dice Gálatas 5. Adulterio, fornicación, lascivia. Las primeras obras que anuncia tienen que ver con el área sexual. Y la mayoría, hermano, salimos de esa prisión. Él rompió nuestras cadenas. Pero el hombre quiere entender esto. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y uno hasta canta, ¿verdad? Libre, yo soy libre. Sí, libre para vivir bajo el señorío de Cristo. Esa es la parte que a muchos no les queda claro. Si eres libre de las tinieblas, pero ahora estás obligado a anunciar las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Así cuando le diga yo soy libre, sí, eres libre del diablo. Él vino y rompió tus cadenas.
Pero ahora Él te pone cadenas a ti para que, quieras o no, tú y yo, los que hemos confesado el Kyrios, el señorío de Cristo, Él es el dueño, no se lo olvide. Antes éramos propiedad del diablo, pero Él vino y nos redimió, nos rescató a precio de sangre, nos compró, ahora somos de Él. Ahora Él es nuestro dueño, a su nombre sea la gloria. Y yo ya no voy a andar donde quiero andar, sino donde Él me manda a andar. Aleluya. Santo es Dios. Santo es Dios. Así que usted quiera o no, usted es esclavo de alguien. Y si no es esclavo del Señor, yo le aseguro y le puedo nombrar de que sí usted es esclavo, si no es esclavo de Cristo. De las pasiones, de los sentimientos, de los yo quiero, yo creo, yo pienso. Debes de perdonar, dice la Biblia, sí, pero hasta que lo sienta. Uf, no, hermano. El siervo, el esclavo, no cuestiona, obedece. ¿Y dónde está el gozo navideño? ¿Ya se le fue? No, hermano, es que aquí no andamos por sentimientos ni por emociones, es por convencimiento. Y esa es la lucha suya y mía. ¿Y sabe por qué nosotros en estas latitudes del mundo batallamos más con las emociones falsas o de la carne? Porque somos latinos. Y somos, además de eso, vivimos en una franja que somos ismeños. Tenemos una mezcla y una idiosincrasia de tehuanos y jarochos. Dios te libre, hermano. Entonces, si no hay fiesta, como que dice uno, esta cosa está muy aburrida. Y eso ha empujado a las iglesias, a la liturgia en las iglesias en América Latina. Ese es el problema en América Latina. De que llegas a una iglesia y no sentiste escalofrío y emoción aleluya, y tamborazo y ruidos y el shofar, porque ahora ya nos creemos judíos. Hermano, ¿cuántos se acuerdan cuando Elías venció a los profetas y lo amenaza Jezabel? Lo puso a temblar y salió y fue a dar hasta el desierto. Y allí se metió bajo un enebro deseando la muerte. Y Dios se le manifestó, le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? Y Elías le pidió a Dios que se le manifestara. Imagínese esto, hermano. Dice viento de Jehová que quebranta la peña. Imagínese el viento que llegó, el ruido que ha de haber hecho. O sea, ahí sí hubo ¿qué? Ahí sí hubo ruido, hermano. ¡Fua! Y luego terremoto. Pero ¿qué es lo que dice en la escritura? Mas Jehová no estaba en el viento. Vino el terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto. ¿Cómo? Hay iglesias que lo único que hacen es ruido, pero Jehová no está allí. Y me hago responsable de lo que digo. Tengo más de 30 años que Dios me alcanzó. Y sé lo que digo. No me lo han contado. Lo he vivido, lo he sufrido, lo he llorado. Y luego un silbo apacible. Y ahí estaba el Señor. Entonces no es garantía, hermano latino. No es en la emoción. No busque sentimiento, no busque emoción. ¿Por qué tiene tanto éxito las fiestas navideñas? Porque te dan exactamente en el sentimiento. Ven a mi casa esta Navidad. Se murió papá, se murió mamá, te dejaron, estás solo, abandonado. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas y te mueres. ¿A dónde iré? Cristo es suficiente. Cristo, Él es suficiente. Él está en mí. Y si Él está en mí, no me hace falta nada. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero anhelas la fiesta. Y por eso el 24, ¿dónde lo vamos a pasar? Ay, el 24 se divorcian, se matan. El 24 tiene que ser con mi madre. Y el 31 van al otro lado del mundo porque allí tienen que pasar el 31. Movidos
por el Espíritu Santo. No, movidos por la carne, por las emociones. Veo como que la sonrisa navideña que traía ya se le está. A mí mis hijos me apodan, dice, tú eres el Grinch de la Navidad, papá. Gloria a Dios. Nos guiamos por la palabra, hermano. ¿Prisionero de quién? De las tradiciones. Y yo veo la iglesia, hermano. Aquí estamos todos los años por la misericordia de Dios que sembramos aquí, tenemos 18 años y sabemos cómo es la migración. Sabemos en cada fiesta, por ejemplo, celebran Semana Santa, que de Santa pues solo tiene el nombre, y se va la población, migran, se va una población más o menos güerita y regresan prietos de sol, hermano. Todos tristes, todos les robaron nada más lo único que traen es sal. Y le dice, hermano, vamos a ofrendar. ¿De dónde si ya lo dejé todo allá? ¿Pero qué te mueve? Dice, mirad que nadie os engañe, Colosenses 2:8. ¿A través de qué? ¿Cómo nos engaña? Huecas sutilezas. Sí, mira, es que en Semana Santa Cristo fue a la cruz. Son huecas sutilezas. ¿Eso lo te mueve en qué? La emoción. ¿Cuántos vieron la fama, la difusión que tuvo la película de La Pasión de Cristo por este productor Mel Gibson? Uno que quisiera, hermano. No, que esta película corra en el mundo entero para que venga un gran avivamiento y salvación. Eso lo produjo. No, solo fue, ¿qué? Sentimiento. Ay, lo que le hicieron. Nadie se convierte por una película, ni por un folleto, ni por alabanzas. Lo único que convierte al hombre, le plació a Dios alcanzar a través de la locura, de la predicación. Yo por eso le digo a los hermanos en la iglesia, a mí la predicación no me la toque, le digo, esto es central en esta iglesia. ¿Sí se oye? Alabar es bonito, hermano, pero alabar no salva. Alaban los salvos. Aleluya. Dar la ofrenda, participar, sí, pero eso no te salva. Eso es tu obligación, si es que has entendido. Pero eso no salva. Damos los salvos. Pero oír el evangelio me va haciendo a mí creciendo para comprender. Porque lo que Dios dice, si alguien se va a gloriar, Jeremías 9:23, no se gloríe en que es rico, no se gloríe en que es sabio, no se gloríe en que es valiente, gloríese en que entiende y conoce a Jehová. Aleluya. Entonces, es ser salvo, ese es el milagro de la cruz, es la extraña operación de Dios que nos hace nacer de nuevo. Pero de allí yo debo crecer en la gracia y el conocimiento, hermano, saber dar razón de mi fe, dice Judas. Porque hay muchos que dicen, no, yo soy salvo. ¿Salvo de qué? Ni idea tienen y tienen 30 o 40 años en el evangelio, ya están para irse. Y no saben de qué los salvó el Señor. ¿Por qué? Porque hay una tremenda ignorancia en las iglesias. Porque los líderes, los pastores, hemos sido empujados por la sensualidad. Y en la Biblia cuando aparece sensualidad o sensuales, no necesariamente tiene que ver con el área sexual. En Judas, que nombra, Judas 1:19, dice que tengas cuidado con los que causan divisiones. Y dice la característica de los que causan divisiones. Los que causan divisiones, dice, son los sensuales, los que no tienen el Espíritu Santo. Y dice, ¿cómo? Entonces la hermana que viene entallada, el hermano que viene entallado, ese causa división. No, los sensuales son los que buscan el sentimiento. ¿Qué sería de mí? Acompaña. Si no me hubieras alcanzado. Nada más vienen, lloran y se van y siguen peor, puras lágrimas de lagarto o cocodrilo. No, hermano, a mí no me va a hacer el evangelismo, las canciones emocionales, sentimentales. La gente que es sentimental son los que causan emoción. Aquí no me quieren.
Fue mi cumpleaños, no me subieron al altar, no oraron por mí, yo me voy. No, hermano, él sabe en este caso que se le ama, no es hacer una oración rimbombante en su cumpleaños, es decirle los 365 días del año aquí estoy, amándote, intercediendo por ti, clamando por ti, poniéndote ejemplo de vida. Eso es amar. Pero estamos tan adoctrinados a los eventos. El 24 de diciembre se abrazan amigos y enemigos, pero el 25 vuelven a desenvainar la espada, hermano. Ni te acerques a darme un abrazo feliz, nada. Aléjate. Pero es que posamos para la selfie. Así somos. La familia feliz. Todo sonríe para la selfie. Pero la realidad estamos carcomidos por dentro. Si Cristo no es nuestro gozo, no sirve. Estoy apenas comenzando, no se me entristezca. Dice pues, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. ¿Sabe qué? Pablo tiene las epístolas de la prisión, donde él escribe desde la prisión. No es fácil escribir desde la prisión. No es fácil alentar a otros cuando estás en una condición adversa. No, siempre decimos, Dios es bueno, aleluya. ¿Cuándo? Cuando nos va bien. Pero hay muchos de esos cristianos que bailan que cuando les está yendo mal, ni pío dicen, hermano. No los oye, dice, hermano, ¿dónde está? Aquí pasando las de Job. No, hombre, no te compares. No, pero ¿dónde? Ni al tobillo de Job. Job perdió bienes materiales, perdió sus hijos, perdió su buen nombre, perdió todo, su salud. Así que cuando alguien diga, pasando las de Job, dile, no, estás exagerando. Pensamos que es una hipérbole, decir, para dar a entender que estoy sufriendo mucho. Pero realmente nosotros no sufrimos. Entonces el apóstol Pablo lo metían a la prisión no por ladrón, no por homicida, no por fraudulento, lo metían por predicar a Cristo. Por eso él dice, yo soy prisionero de Cristo, pero no solo por las prisiones, sino en su vida. Él estaba obligado por Cristo. Y eso es lo que él nos dice, ustedes deben de imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Él estaba prisionero de Cristo. No de la cárcel, no de los barrotes. Él no dijo, soy prisionero de Roma, soy prisionero No, él decía, soy prisionero de Cristo. Porque ¿qué era lo que podía darle la libertad a Pablo? Simplemente ya no meterse en problemas. ¿Sabes qué? Yo ya no predico más en ese nombre. Dice Ezequiel, y yo ya no quise predicar, dice, pero no pude, pudiste tú más, me llevaste tú. A veces no quiere uno hablar, hermano, y termina uno predicando. Porque Dios es más fuerte que nosotros, a los que toma para ser centinelas, portavoces de su palabra. Así que Pablo podía decir, yo ya no predico más a Cristo y sus calabozos ya no serían, hermano. Pero a él no lo detenía, porque él dice a los filipenses que dice, yo me gozo y en esto me gozaré, dice que el evangelio sigue prosperando a causa de mis prisiones. Pero la palabra, dice, no está presa. Sí, él se gozaba en eso, hermano. Pero él era conducido por el Espíritu Santo. Y él se reconoce como siervo, pero en Romanos 1 dice Pablo, doulos. Doulos es esclavo por amor. Wow. Esclavo, pero ¿por qué? Voluntario. ¿Se da cuenta por dónde va la palabra? Pablo decía, yo soy esclavo, pero no obligado. Soy voluntario, me he entregado a él porque él se entregó por mí. Y yo lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí. Y Pablo, ¿qué decía cuando veía las fiestas y los bacanales? Si el mundo está crucificado para mí, el mundo está muerto para mí y yo estoy muerto para el mundo. Porque para mí el vivir es Cristo. Y si para ti el vivir es Cristo, entonces tú tienes derecho a lo que sigue. Porque si para ti el vivir es Cristo, el morir será ganancia.
Pero si para ti el vivir es el mundo, tus emociones, tus fiestas, tus sensaciones, tus placeres, todo lo que quieres, entonces cuando tú mueras vas a pagar la factura, porque la factura dice así: la paga del pecado es muerte. Aleluya, feliz Navidad, que Dios cumpla sus deseos este año. Sus deseos, es una aberración. Digo, como mercadería, lo entiendo. Pero no, Dios va a cumplir su propósito en mí. Que Dios cumpla su propósito, dilo, en mí. Lo que Dios quiere de mí. Y te adelanto algo, Dios quiere que tú seas santo. Dios quiere que tú seas santo. Y en cuanto a ti, que estés en paz con todos, que busques estar en paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Aleluya. Ya está hablando en lengua el bebé. Aleluya. Gloria a Dios. Con ánimo, hermano. Vemos entonces que esa era la condición de Pablo, pero ¿cuántos entienden, me doy a entender, que él no está hablando de las rejas necesariamente, sino que él está preso voluntariamente? Y vemos en las cartas de la prisión, que fueron Efesios, aquí hay otra carta que él escribió de la prisión, Efesios 3:1 y Efesios 4:1, dice Efesios 4:1, yo pues, ¿qué? Preso en el Señor. Ojo, no preso por Nerón, no preso por el imperio, no, él dice preso en dónde. O sea, para él decía, estoy en la cárcel, él estaba en la cárcel, pero él no decía que él estaba en la cárcel, él dice, yo estoy en la cárcel de Cristo, hablando metafóricamente. Hermano, ¿quién es tu dueño? Navidad, Navidad. Allá andan, hermanos, comprando piñatas, comprando. ¿Dónde andas? Cuando el domingo, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Y esa es palabra de Dios. Pero el sensual dice, sí, eso sí lo creo. No, eso no. No, Dios está en todos lados, hermanos. No es necesario congregarse. Jehová es mi pastor. Esos son los dogmas de los que van a pagar factura. Dios está en todos lados. Sí, sí. Pero ¿por qué Él nos dice, congrégate? Hay muchas cosas que hay que explicar. Pero cuando usted no entienda algo, que Dios está allí mandando, usted no se haga problema, usted obedezca. ¿Por qué tienes que ir a la iglesia hoy, mamá, si es 24 de diciembre? Porque es domingo y es día del Señor. Y yo voy a congregarme, a darle gracias a mi Dios por tu vida rebelde. Que Dios algún día te alcance en su misericordia. Pero a mí que me alcanzó, yo sé dónde debo de estar. ¿Y por qué? Porque así lo manda el Señor. ¿Por qué tienes que dar ofrenda? Porque Él dio a su Hijo por mí. Es gran cosa que yo le dé de lo que Él me dio. No es que yo trabajo, sí, porque tienes fuerza. No es que como yo hago el negocio, sí, porque Él te da la gracia. ¿Qué tienes tú que no te haya dado Dios? Pero los impíos, los inconversos, ¿qué dice? No, es que yo. Ok, continuamos. Yo pues preso en el Señor, Efesios 4:1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aleluya. ¿Cuántos entienden eso? ¿Cómo debemos andar los que fuimos llamados para ser hijos de Dios y mostrarnos al mundo? ¿Cómo debemos de andar? Todo tatuado, con las greñotas de lado, pintados de rojo, de azul, ropa entallada o todo. Eso es decir, mira, ese anda como es digno de lo que fue llamado, seguro. No, pero es que Dios ve el corazón. Sí, pero Él está dando mandamiento a los hijos de Dios y dice que debes andar como es. ¿Qué es andar como es digno? Como se merece el llamado. Tú no puedes decir, yo soy hijo de Dios y hablar como hijo del diablo. Hello. Tú no puedes decir, yo soy hijo de Dios, pues no se te ve por ningún lado.
Tu mirada es mala, tu mirada es lujuriosa, tu mirada es codiciosa. De lejos hueles a pecado, de cerca es irresistible la pestilencia. Mira lo que les está diciendo él, Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, contemporalízamelo, que te portes, que seas, que te conduzcas a la altura. ¿Ustedes han visto temas de la monarquía? ¿Por qué viven tan ahorcados y angustiados los herederos, los reyes? ¿A poco ellos pueden ir a patear pelota ahí al campo en el lodo? No, ¿qué te pasa? Tú eres el heredero del trono para que tendamos. Hermano, usted no tiene por qué andar allá en nombre del cielo. Yo os pido posada. ¿Que no tienes casa donde ir? Estoy hablando metafóricamente. Ese niño ya no está allí. Ya creció en gracia y en conocimiento, estudia la Biblia. Cumplió a lo que vino, murió por ti, por mí, por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día, conforme a la Escritura, resucitó. Cristo resucitó, no está en un pesebre. Él viene y ya no va a venir como el cordero, sino va a venir como el león de la tribu de Judá. Y más te vale que estés cubierto por la sangre del cordero. Dejemos las tradiciones absurdas. Eso déjaselo para el comercial, para lo material, para los negocios, ¿vale? Porque pues es el mundo. Usted no va a cambiar el mundo. Pero usted está en el mundo, pero usted ya no tiene que conducirse como el mundo se conduce. Usted se tiene que conducir como lo que es. Un hijo de Dios. Y dice la Escritura que ellos, el mundo, se asombra que nosotros no corramos como ellos, hermano. Nosotros hacemos nuestra cotidiana vida, que es predicar el evangelio, que es orar, que es estudiar la palabra. Es estar en la palabra mientras el mundo está que, ¡pum!, cohetes, esto, el otro, fiesta, exceso. Y usted está, ¿qué? Me dice el Señor, mas tú sé sobrio, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí no hay vacaciones. Aquí no hay de que, pastor, por Navidad. Yo no soy su padre, yo le digo, tú eres libre de ir a hacer de tu padre. Él te va a pedir cuenta. ¿Qué haces con lo que Él te dio? Aleluya. Que andes como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y te da el Señor, el Espíritu Santo, en boca de Pablo, unos puntos, con toda humildad. Hermanos, ¿cómo debe de ser el que fue llamado, escogido, desde antes de la fundación del mundo? Cuando ya el Espíritu Santo está en ti y es el que te guía. ¿Cómo debes de ser? Sencillito, humilde. Entender que todo lo que tenemos, respira. Gracias a Dios. ¿Sabe que cuando respiras decimos, aleluya? Ya ve. Respiramos. Él es nuestro respirar. Nada es tuyo, hermano. Él al que quiere da la vida. Y al que quiere quita la vida. Él al que Él quiere enriquece y al que quiere empobrece conforme a su propósito. Dios tiene planes contigo. Hay unos que Dios los llamó y es sufrimiento antes de Cristo, y cuando ya Cristo los alcanza, más sufrimiento y se van y dicen, pero ¿por qué tanto sufrimiento? Dios tiene un plan para ti. El consuelo que te debe de dar es que son 70, 80 años y pronto pasan. Hermano, y que tu teología se convierta en tu doxología. ¿Qué es esto? ¿Han oído en las Biblias cuando están terminando y dice doxología? Alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué debes hacer con tu teología, hermano? Ponla por obra. Porque si no, solo es ¿qué? Conocimiento per se. Pero es el que me oye estas palabras y las aplica. Ese es ahí se cierra el broche. Porque hay mucha gente, y te lo puedo asegurar,
que sabe más Biblia que tú, pero no vive absolutamente nada, vive en sus emociones. Aleluya. Y son los que más turbación y división causan en la obra, y me hago responsable de ello, yo que tengo tantos años pastoreando. Los más sensuales, los que más conocen, son los más, usted póngale ahí el adjetivo calificativo. Debemos andar. ¿Cómo es andar como es digno de la vocación? ¿Sí me explico? Alguien que te diga, vamos a humanizarlo. Que llegues tú al hospital y veas que entra uno todo con sus cabellos, con su ropa tatuado y tú estás esperando al doctor porque te sientes mal. Y ya, oiga, ¿a qué hora llega el doctor? Ya llegó, ¿cuál es? Ese es el doctor. Si no arregla ni su vida. Amado, usted espera que va a encontrar a alguien que digno, que parezca torero, ¿no? Hay una ilustración hace muchos años, no sé a quién se la oí, ya tantos años, ya no me acuerdo de quién la oí, pero dice que estaban en la Plaza de Toros, ya ni Plaza de Toros hay, ya está casi muerto ese espectáculo, y estaba el nieto con el abuelo. Entonces entró el paseo que dan los que van a torear, y entra uno y empiezan a gritar, malo, sáquenlo. Y el nieto veía al abuelo que decía, saque, fuera, fuera. Y luego entra otro. Y el abuelo empieza, torero, torero. Y el nieto, ya sabe que todo pregunta, le dice, abuelo, ¿por qué sin me han toreado a uno abucheaste y a otro elogiaste? Ah, dice que el primero que entró y se puede ser cualquier cosa, dice, pero torero no es, dice. Pero mira a ese, camina como torero, mira como torero, se mueve como torero, torero, torero. ¿Me estoy explicando? Buen entendedor, pocas palabras. Sí, aleluya. Ok. Entonces, humildad y mansedumbre. ¿Cómo debe andar el que fue llamado por Dios? El que es hijo de Dios. ¿Cómo se debe comportar? Humildad. Hermano, no hay peor cosa que alguien, dice por ahí un pensamiento, es muy agradable ser importante, pero es más importante ser agradable, ser educado, hermano. El buenos días, buenas tardes no quita nada, amado. Y a veces en las iglesias, los sensuales, cómo son. Los quieres ir a saludar y depende la vena con que se levantaron, están así. Pues tú ya ni te acercas, hermano. ¿Sí? Muy bien. Y mansedumbre, soportándoos, ¿cómo dice? Con paciencia los unos a los otros en amor. Amados, ¿cuál es la labor y por qué se tiene que hacer vida de iglesia? El evangelio es social. El evangelio, el evangelista que diga, el que sea miembro de una iglesia, no, yo no me junto con nadie. Con el mundo no, pero entre nosotros sí. Si vamos a celebrar, nosotros celebramos. Todos los martes comemos juntos, martes de oración. Amo esas reuniones. En verdad amo esas reuniones. Y vamos creciendo y cada vez somos más. ¿Sabe por qué? Porque alguien te podrá decir, no, como pastor, mi iglesia somos 1000 miembros. Ajá, y cuando haces oración, ¿cuántos llegan? Para empezar, no tenemos reunión de oración. Esa iglesia está muerta. Lo que determina una iglesia es cuántos llegan a la convocatoria para orar, no para cantar, no para chiflar, no para dar vueltas, no para decirte que tú puedes ser el mejor y que Dios tiene bla, 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 bla. No, pedirle a Dios, y no por nosotros, sino por los que no pueden hacerlo o no quieren hacerlo. Así que la grandeza de una iglesia, hablando, es en sus reuniones de oración. No, los domingos todo mundo va a misa, hermano, pero es en oración. Es cuando tú entiendes que si no tienes oración estás quebrado, si no tienes vida de oración estás quebrado, estás muerto. No existe, tu cristianismo es oropel solamente, porque vives en tus propias imaginaciones. No, hermano,
Nosotros tenemos que ser dirigidos a andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu no es gritos, tamborazos, no, hermanos, andar en el Espíritu es ser guiados por la palabra de Dios. Así que cuando empecé con este tema, siempre acuérdese, y yo me pregunté, ¿y yo? ¿Cómo estoy yo? Y yo le invito a que usted diga, ¿esclavo de quién? No queremos exhibir a nadie, pero usted pregunte. Si yo me pregunté así, lo tengo escrito y me pregunté, ¿de qué soy esclavo yo? ¿Las obras de la carne? ¿Del adulterio? No, yo he sido fiel a mi esposa por 40 años, sí, pero eres esclavo de la pornografía. No hay mujer que veas que no desees. Entonces, conclusión es que ya está hablando en lenguas el niño. ¿Niño o niña qué? ¿Eres esclavo de qué? Yo le estoy compartiendo lo que el Espíritu me estaba ministrando. Porque el Espíritu Santo no solo es escándalo, ruido, no, Él allí en la meditación, ¿qué? Te habla. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. ¿Qué es lo que te tiene esclavizado? Que no quieres hacer y haces, Romanos 7. Porque lo bueno que quiero hacer, no hago, sino lo malo que aborrezco, que no quiero hacer, eso acabo haciendo. Entonces es señal que el que es vencido de algo se hace esclavo de lo que lo venció. Pregunto de nuevo, ¿quién es tu dueño? ¿Quién es tu dueño? ¿A quién obedeces comúnmente? Si Dios te dice que ores, que lo busques, y no oras, y no lo buscas, y vives como quieres, y luego te acercas a la oficina, al despacho de cobro y le dices, Señor, tus promesas, sí, las promesas son para los que obedecen, para los que ponen por obra su palabra. Aleluya. Entonces yo me pregunté, ¿realmente de qué soy esclavo? ¿Celos? ¿Cuántos batallan con la envidia? Nadie presente nada en su rostro. Solo estamos preguntando. Envidia. ¿Cuántos son esclavos de la envidia? No puedes disfrutar el gozo porque te enteraste que fulano, que sultano está 1000 veces mejor que tú. Y ya aunque tú estés bien, ya no puedes disfrutar porque tienes una demasiada, un demasiado deseo por las cosas. ¿Qué es ser esclavo? Anhelar algo en demasía. Entonces ya no anhelas a Dios. Un ejemplo, la muchacha ya está en edad casadera. ¿Es bueno que se case? Sí, pero también es bueno que no se case, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Pero ¿a dónde voy? Que si su deseo de casarse, ojo, los casaderos, que si tu deseo de casarte es mayor que el deseo de amar y servir a Dios, eso es esclavitud. Y luego agarran ¿qué? Pues ya en la desesperación es que lo que yo quiero es casarme. ¿Con quién? No importa, yo me quiero casar. Y el diablo les manda, pero a uno como lo pidieron. Y al rato, pastor, ayúdeme. No, mamacita, si tú lo escogiste. ¿Esclavo de qué? ¿Esclavo de quién? ¿Qué es lo que anhelas más que a Dios? Ese es tu Señor. Entonces no debo desear casarme, sí, pero con medida. Si tus deseos están por encima del deseo de Dios, de servir a Dios, de amar a Dios, eso es idolatría. Todo lo que está antes que Dios es idolatría. ¿Ya entendió? Ok. Entonces, la pregunta sigue en el aire. Pablo dice, prisionero de Cristo. Y yo pregunté para cada uno, ¿prisionero de quién? Y es para analizar, yo lo tomé para mi vida, ¿de quién soy prisionero?
Y hay cosas que diría uno, pero es que eso no es tan pecaminoso. Hay cosas legítimas que uno las hace ilegítimas. El problema del cristiano ya, ¿qué es? Que nos saturan tanto que nos, nos despiertan el deseo. Por ejemplo, desde pequeño nos adoctrinan con equipos de fútbol. Por ejemplo, aquí en la zona de fútbol. Porque es lo más barato, porque desde niño, ¿qué necesitabas para jugar fútbol? Una bola hasta un coco, hermano. Y sale. Y vas creciendo. Y como tu hermano mayor fue adoctrinado y le fue a tal equipo, tú sigues en ese equipo. ¿Sí? Entonces, se vuelve un Dios para ti, el equipo, el artista, la novela, etcétera, etcétera. Entonces ya eso está encima. Tienes que orar, pero va a jugar tu equipo. Después de que juegue mi equipo, oro. Entonces, ¿quién está antes? ¿De quién es prisionero? Tu equipo no calificó. Estás deprimido y Cristo no te sustenta. O sea, si tú tienes que ir a la base para matar tu deseo, es que eso me va a hacer muy feliz. Entonces Cristo no es tu felicidad. No, Cristo, estoy completo en Cristo. Aleluya. Y si tu equipo pierde, ahí vienen los hermanos cristianos. ¿Qué le pasó? No, es que mi equipo perdió. Y si su equipo ganó, sienten que ya ganaron el mundo y son salvos de todo problema y todo. Hermano, es mercadotecnia, es esclavitud, son cadenas. Yo les platiqué en mis inicios que todo estaba bien, le decía yo a los hermanos, pero no concibo que el culto sea domingo a las 12, a esa hora juega mi equipo. ¿Era yo esclavo de quién? De eso. Y yo me pregunté y le pregunto a usted, esclavo, prisionero de quién es usted. ¿Cómo lo sé? Cuando eso hace que dejes tu comunión con Dios. Y mucha gente deja de venir a los cultos porque son prisioneros. ¿De qué? De las fiestas. Porque eso eso me emociona más, eso me hace estar expectante de mayores satisfacciones. ¿Me estoy explicando? O sea, para mí me han creado la expectación 24 en la noche y esperan 24 en la noche como que ¿para qué? Ahí los ves. ¿A qué hora vas a cenar? A las 12. No, yo rompo todo, hermano. ¿A qué hora vas a cenar? A las 7. No está el pavo, unos huevitos. Y un café negro. Yo no estoy obligado, hermano. Soy libre de esas cosas del mundo, pero soy esclavo de Cristo. ¿Cuántos están entendiendo esta mañana? ¿Cuántos dicen, wow? Es que el que controla el mundo, hijitos míos, sabemos que somos de Dios, pero también sabemos que el mundo entero está bajo el control, el dominio del maligno y que usa todos los medios, las fiestas, crea en ti la ansiedad. ¿Qué ropa vas a estrenar el 24? Tendré cuerpo para el 24 en la noche. ¿Quién te asegura? El 31, ¿dónde lo vamos a pasar? Pero se les olvida decir, si Dios permite. Eso es soberbia, dice en Santiago. Iremos allá este año y se va a llenar de profetas los púlpitos. Y yo declaro que para ti este año, ¿cómo te atreves a declararle promesas de bendición a un pueblo rebelde e ignorante? Pero ese es más ladrón que todo el pueblo. Y los engaña. Y ahí van, profetízame. Ve con una gitana y es mejor. Te sale más barato que llegar a una iglesia donde profetizan y te dicen, este año yo decreto, que son Dios ellos. Y se brincan la autoridad divina. Hermano, tú le puedes decir, te irá bien porque Dios lo dice. Dile al justo que le irá bien. Al justo. Al que ya fue justificado en la sangre preciosa del Cordero de Dios. No al que es injusto. Al que ha sido enriquecido. Y no hablo de dinero porque los pobres, los ricos, los pobres solo pueden dar dinero. Yo estoy hablando qué has hecho con los dones que Dios te dio. ¿A servicio de quién lo has puesto?
Tengamos cuidado, mis amados. Entonces nos preguntamos, y yo, porque es la pregunta que yo me hago, hermano, y yo le puedo engañar a usted, pero no puedo engañar a Dios. Por eso dice, creo es 2 Corintios 13:5, porque habían acusado a Pablo. No, es que él no es apóstol. Dice Pablo, ok, yo ya mostré que soy apóstol, pero ahora examínense ustedes. Porque el creyente, el cristiano, es bueno para acusar. No, es que el mundo, no, es que esos incircuncisos. Ajá, ¿y nosotros? Y Pablo le dice a la iglesia, examínense a vosotros mismos para ver si estás en la fe. Entonces tú te vas a analizar, hermano. A esto venimos aquí, es la meditación. Es el decir, ¿cómo va mi vida? Esto es el reposo del Señor. Por eso es que el Señor estableció el Sabbat. El Señor estableció que pares tus actividades, porque cuando andas acelerado no piensas bien. ¿Sí se oye? ¿Y qué es lo que el mundo, cuál es una de las estrategias para que usted se dé cuenta del mundo? No dejarte pensar. ¿Cuántos han andado, pero así, desde el 12 de diciembre? No, ¿cuál 12 de diciembre? Desde el 1 de diciembre. Ya empiezan con qué es lo que tú oyes y el desfile y tararirari. No, esa no. Así es la guadalupana. Rararirarira, rararirari, y del todos los días, hermano. ¿Sí o no? Todos los días, no te dejan pensar. Luego llega el 12 y luego después de ahí y ya hasta le dicen a los mexicanos el puente Lupe Reyes. ¿Y en qué acaba el puente Lupe Reyes? En la desgracia. Ese puente no tiene final, no tiene meta. El trabajo del diablo es mantenerte, ¿qué? Aturdido. Pero a cómo le encanta la carne. ¿Y ahora qué vas a celebrar? No el cumpleaños y el cumpleaños del otro. ¿Y ahora qué? Pues si vamos a comer tamales, pero si tú, ¿cuándo es que son los tamales la Virgen de la qué? De la Candelaria, a ver qué saben. Y vamos a comer, pero si no eres cristiano, no importa, hombre, pero vamos a comer tamales. El caso es reunirnos. Y ahí vamos, hermano. Y nosotros, los latinos, tenemos que, en handicap, en contra, que somos carnales de nacimiento. ¿Por qué es problemática la obra en Latinoamérica? Porque se aplasta la exposición de la palabra. La predicación es positiva. Hay hermanos que me dicen, pastor, me fui a tal lado y quise encontrar una iglesia y no la hallé. Es que son pocas, hermano. Y sobre todo en esta zona, porque aquí lo que buscan es el ruido. Siéntelo, siéntelo. Y si no lo sientes, buscan otra iglesia. Llegan y te mueven de tal manera que tú dices, ay, aquí sí está el Señor, siento escalofrío. Si no hay palabra, es puro engaño, es puro show. Usted quiere sentir emoción, váyase a un estadio donde sea un juego definitorio, una final. No, ahí se siente, hay energía, hay energía. Pero eso es honesto, hermano, es hasta legítimo. Voy y me defogo y me gusta y todo. Pero no pretendamos meter a la gente a las iglesias para darle qué, sentimientos. No, hermano. Eso está claro para los tiempos finales y estamos viviendo tiempos finales. No hay palabra de Dios en las iglesias. No hay. Y si tú te mueves porque dices, oye, la iglesia fulana está creciendo. Sí, pero ¿qué está haciendo? No, es que no debemos hacer estrategias para crecer. No queremos la cantidad. Queremos llevar gente salva a la presencia del Señor. Y la única manera de hacer salvos es con el Evangelio de Jesucristo. Y no entra en una canción y no entra en un siéntelo, no. Entra con la predicación de la palabra de Dios. Así que vemos que Pablo se confirma como prisionero de Jesucristo, que es nuestro tema. Y nosotros debemos preguntarnos, yo le invito a que nos preguntemos, ¿y yo prisionero de quién soy? Realmente, si yo fuera prisionero de Cristo, ¿cómo se vería?
¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te mando? Cuando el Señor, el Espíritu Santo llegue y te dice, es hora de orar. Y tú dices, sí, pero déjame primero esto. Entonces no es tu Señor. Debes predicar el Evangelio. Sí, pero es que ahora no me siento. Hermano, usted debe predicar el Evangelio, se sienta como se sienta. Porque por fe andamos, no por sentimiento. Y eso es algo contra lo que nos levantamos en este ministerio y le damos duro, hermano. No ando por vista, ando por fe, no por emoción. Hermano, a pesar de tu emoción, tú tienes que obedecer. ¿Cómo ve usted a un esclavo que le toca ir a trabajar y solo le habla a su dueño, un trabajador, y tú le preguntas, ¿y por qué no viniste? Es que no me sentí con ánimo de ir. Qué hermoso. Pero no te preocupes, tú ven a cobrar, aquí tengo tu salario. ¿Seguro? ¿Y por qué si no se lo hacemos a los dueños del mundo, por qué se lo hacemos al dueño de tu vida? Si es que es tu dueño. ¿Prisionero de quién? Dios te manda a que pases tiempo en la palabra, pero no tienes tiempo. ¿Por qué? Me invitaron a desayunar. ¿Quiénes? Las chicas del coro. Ya, las chicas del coro, ya déjalas. Sí ve, pero primero pasa tiempo en la palabra, pasa tiempo en la oración, pasa tiempo intercediendo porque el mundo está perdido. No, primero el placer, luego el deber. No, hermano. Primero el deber. Pero nosotros, ¿qué nos gusta? Porque no somos discípulos, fiesta tras fiesta, tras fiesta, tras fiesta. Y más si por tus venas corre sangre gitana de acá. Hermano, las fiestas ahí son tipo hebreas, 40 días son mis paisanos. ¿Sí? Y acá no cantamos más las rancheras. El 28 de noviembre fue mi cumpleaños. Empezó la fiesta, creo la empezaron desde el 15, el 2. Que le dije yo, ya dejen su idolatría. No, hermano. Pero para la fiesta, todo mundo. Pero hay sepelio, alguien se murió. Los carnales no van a los sepelios. Siempre tienen una excusa. ¿Prisionero de quién eres? ¿Siervo de quién eres? Si a ti donde se te encuentra es en las fiestas. Semana Santa, búscalo en las playas, allá anda, revolcándose como foca. Pero le dice, vamos a ayunar, vamos a orar. No está. Siempre tienen algo más importante que hacer. ¿Prisionero de quién eres? ¿Prisionero de quién? Mira, ¿qué dice Pablo? Por esta causa, no, vámonos a Efesios capítulo 3. Yo, Pablo, dice prisionero de Cristo. Muy bien, sí, prisionero de Cristo por ustedes, los gentiles. Amado, ¿a Pablo quién lo hizo prisionero? Jesús. Jesús se le apareció. ¿Por qué Pablo dice, yo soy prisionero? Y escribe desde la prisión. Yo pues preso en el Señor. Pero él dice que él es prisionero en el Señor. No en César. No, prisionero en el Señor. Ustedes han oído cuando dice Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hermano, ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano es Cristo en nosotros. Por el Espíritu Santo yo tengo que vivir la vida de Cristo. ¿Cuál es el fruto? Donde dice las obras de la carne en plural y el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto que se nos demanda? Jesucristo dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que en mí no lleva fruto será cortado, será podado y si no da fruto es cortado. ¿De qué está hablando el Señor? Porque estamos hablando que por tu fruto se va a ver de quién eres esclavo. Y vemos allí que dice el Señor que el que no está pegado a mí no puede dar fruto, no puede llevar fruto. Pero si estamos pegados a Él, llevaremos mucho fruto. Porque ¿qué dice la palabra? Porque separado de mí nada podrás hacer. Pero ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto? ¿La vid qué es? Es el árbol de la uva.
¿Y qué es lo que da el árbol de uva? Y en esta metáfora, esta parábola, Cristo es el árbol. Tú eres el pámpano, tú eres el brazo. ¿Cuál va a ser tu fruto? Cristo. Cristo en ti. Hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús, que andemos como Cristo. Wow. ¿Cuántos están aquí o ya se fueron? Ya los perdí. ¿O qué quieres show? Te hago show. Te cuento cuentos. Pero ya allá afuera en la comida. Hermano, ¿cuál es el fruto que se nos demanda para que la gente vea y diga, mira cuánto se aman? ¿Por qué es necesario que la iglesia se manifieste en un mundo perdido? ¿Por qué dice el Señor, ustedes son la sal? ¿Qué es lo que impactó a la iglesia primitiva? Mirad cómo se aman. Dice que debemos andar como es digno del llamamiento, con amor entre nosotros, soportándonos los unos a los otros. Pero ¿qué pasa con los ególatras? Los que son esclavos de sí mismos, los que se aman. ¿Quién es tu dueño? Yo mismo. Yo doy la vida por mí mismo. ¿Quién es tu esclavo? ¿Quién es tu dueño? Yo mismo. Apúrate y sigues en el espejo. Dios mío, Dios mío. Cosa tan bella, caballero. Hola. Una iglesia narcisista, ególatra. ¿No quiere sufrir? Todo es que glamour, todo es banquete, todo es... Hermanos, vamos a ayunar. Ayuna solo, viejo. Nosotros nos vamos. Hermanos, vamos a orar. Ora solo, viejo. Nosotros nos vamos. Me invitaron al cumpleaños de fulano, mengano. Entonces debemos de entender qué es que Él es el pámpano. ¿Qué significa? Él es el árbol. Nosotros somos las ramas. ¿Y cuál es el fruto que da la vid? Uva. Y si Cristo es la vid, ¿cuál es el fruto que debes dar? Cristo. Que cuando la gente te vea, vea a quién. A Cristo. Y es gradual. El fruto del Espíritu Santo. ¿Se va a ver qué? ¿Se debe de ver qué? ¿El amor de quién? El amor de Cristo en ti. Amar como Cristo nos amó. ¿Y dónde se va a manifestar eso? En la comunión de la iglesia. ¿Cómo debemos amarnos los que ya tenemos fruto? Para la redundancia, con amor del Señor. Estar aquí, hermano. Por ejemplo, hoy van a partir el pastel del niño Memito y vamos a estar ahí gozándolo. Pero no, que no hay que hacer fiesta. Legítima. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Y esta fiesta es de comunión, coinonía. No estamos celebrando ni que nació Cristo, ni que la Nochebuena, y ni sé qué tanto celebran. No, hermano. Estamos en la comunión. La iglesia primitiva, cuando nace, era oración y comunión por las casas y partían el pan y comían juntos con alegría de corazón. No es que eres cristiano y ya estás así. No, hermano. No malentendamos. La alegría es parte, el gozo es parte del cristiano. Nosotros, además de ser cristianos, ¿somos qué? Somos latinos. ¿Y el latino cómo es, hermano? El latino va caminando y va haciendo fiesta, hermano. ¿Sí o no? Yo veo hermanos que caminan y hacen fiesta cuando van caminando. Porque así somos. Yo oigo predicadores, pero me gustan mucho los del siglo pasado, muy flemáticos y todo. Pero es que yo digo, si tú me pides que yo predique así, me muero. Yo no puedo predicar así. Tienes que ser como eres, pero fluir con lo que Dios te ha dado sin distorsionar la palabra. Amén. Porque el Señor no nos manda que seamos, ¿qué, hermano? Como fulano o mengano. Cada quien, donde esté, si está Cristo, ahí está Dios. Dice Esteban, iba yo a hablar de eso, de la lapidación de Esteban. Miren qué interesante, estaba yo viendo. Dios lo llama de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia. Pero ahí donde estaba, Dios lo enriqueció a Abraham. ¿Quién cuidó a Abraham? Dios. ¿Quién cuidó a Abraham? Abraham. Dios. Allí entre paganos lo enriqueció, lo enalteció. ¿Por qué? ¿Por qué lo cuidó Dios? Porque Dios iba a ser y tenía un plan, un propósito con él. Y de ahí
se va de Ur de los Caldeos. ¿A dónde se fue Abraham? El caso es que hay una estación antes de Canaán. Pero, ¿qué te quiero dar a entender? Que donde Dios lo ponía, ahí lo bendecía. ¿Qué es uno de los puntos que sacamos aquí? Hermano, es que tengo que ir a Tierra Santa. No. Si Cristo está en usted, donde usted está bendecido. Es Tierra Santa, porque Cristo está en usted por el Espíritu Santo. Así que esos que hacen su peregrinación allá o quieren ser judíos, hermano, si Cristo está en ti, aunque seas teguano, tú estás bendito. Porque Él le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aleluya. No necesito ser de una raza especial, soy de un linaje especial en Cristo Jesús. Así que deje de estarse imitando que quiere hacer esto, quiere ser el otro. No, ¿y quién va a ser nosotros? Si Cristo está en usted, donde usted está, ¿qué? Es Tierra Santa. Así que cuando usted esté solo, no haga desmanes, porque es Tierra Santa. Aleluya. Porque hay algunos que sí, Tierra Santa, aleluya, 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 pero ya están solos y que no. Tierra Santa, donde tú estés. Aleluya. Andad como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Tú fuiste llamado a representar la sal y la luz. Y cuando nosotros nos reunimos, las fiestas, las reuniones cristianas de verdad deben estar llenas del amor de Dios. Y los fuertes llevar a los débiles. Y esa es la lucha, hermano. Usted ve que se congregan personas, pero como son débiles, aunque parecen que son fuertes, son débiles. Y a las primeras sacudidas del árbol se van. Y se van enojados contra el pastor. ¿Por qué? Porque no son torpes, no se enojan con Dios. Es como cuando se revela, ¿se acuerda que lo vimos en la clase pasada en la provocación en Meriba, cuando no había agua y se levantan contra Moisés y Moisés va con Dios porque dijo, esto me apedrean a la próxima. Y ya Dios le da instrucciones para el tema del agua. Y le dice Abraham, ve y vas a ir a la peña y yo estaré delante del pueblo. ¿Sabe lo que significa ese hebraísmo? Estar delante. Yo me voy a presentar como, ¿cómo qué? Como acusado. Dios se presentó como acusado del pueblo. Y él le dice, y tú te pondrás sobre la peña, la roca, y la golpearás y la roca te dará agua. ¿Qué necesitaba ese pueblo? Juicio, fuego. Mas Dios reconoció que había pecado, pero Él pagó el pecado. Él les dio agua y todos bebieron del agua y de la roca en el desierto. Y la roca era Cristo. Dios se puso delante de nosotros en nuestra rebelión, en nuestro pecado, y Él pagó. Pero la gente no se metió con Dios, porque no lo ven, no lo alcanzan. ¿A quién querían apedrear? A Moisés. ¿Qué sucede en las iglesias cuando no guardan y luchan por su vida? ¿A quién le echan la culpa? Al pastor. ¿Contiende con Dios? No. Es que no lo veo y además me da miedo. Pero a este sí lo puedo lapidar. Así que Pablo les dice y nos dice a nosotros que él fue llamado, que él fue comprado por Cristo para ser enviado a los no judíos. Y él dice que el mismo espíritu que a él lo llamó, lo tomó, es el que tomó también a Pedro, y a Pedro lo envió con los de la circuncisión. Y a él lo envió con los incircuncisos, con los gentiles. Pero ni Pedro es mayor, ni Pablo es mayor, o sea, fueron tomados por el mismo espíritu. Así que ninguno es más. Pero Pablo le fue declarado para que fue llamado por Dios para que alcanzara
con la predicación del evangelio a los no judíos, a los no circuncidados. Sí, sí está oyendo. Y dice él, yo fui esclavizado para ir con ustedes. Porque él, ¿qué quería? Él quería a su familia. Él escribe a los romanos, en Romanos capítulo 10, él está diciendo que él tenía celo por su nación y que su oración era para salvación por los de su raza. El hecho de que Dios lo llamó para nosotros no quitó de que orara por sus familias, pero él, ¿qué? Él obedeció. Muchos de nosotros no queremos dejar nuestra familia, pues no, es que es mi familia. Pablo dejó su familia por nosotros. Él quería dejar a su pueblo, no. Él oraba, dice, y mi oración a Dios, dice. El deseo de Pablo es que su familia, los hebreos, los judíos fueran salvos. Pero él no se mandaba solo. Muchas veces nosotros, ¿qué hacemos, hermano? No, es que llegó mi familia. Tu familia es los de la fe. Tu familia es los que fueron comprados y lavados por la sangre del Cordero. Esta es tu familia. Esta es tu gente. Pero ¿qué hacemos? En lugar de estar en la comunión con Dios, en lugar de darles testimonios, no, ahí vamos. Y todavía hasta vas a comprarles el vino. No, es que hay que hacerse a los judíos como judíos, a los gentiles como gentiles. No, no perdamos, no perdamos. No es que tú tomes como ellos toman. No es que practiques todas las aberraciones que ellos practican, no, es de acercarnos a ellos, pero hay momentos para acercarnos. Es como cuando se muere una persona y van, sí, pero después de allí, ¿quién vuelve a ir? Nadie, ahí te dejan. ¿Sí? Si es que habéis oído, dice, de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, los gentiles, que por revelación me fue declarado el misterio. Recuerde, el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Era un misterio. Misterio es que fue revelado, no algo metafísico o algo así, no. Misterio, era misterio, dice Pablo, pero a él le fue revelado. ¿Cuántos se alegran por ese misterio? Que a Pablo se le reveló y se le encargó. Que los que no éramos pueblo, que los que estábamos lejos de Dios y sin promesa, sin esperanza, seríamos alcanzados porque Dios le prometió a Abraham que en él, en su simiente, no dijo tú, su simiente es Cristo. Todos los que somos de Cristo somos hijos de Abraham por la fe y somos salvos por gracia y no por obra. De antes de la ley ya estaba escrito en Abraham. Porque muchos dicen, no, es que la ley y la ley y la ley. La ley no salva, pero la promesa de salvación para los no judíos está dada a Abraham. En ti serán benditas quienes, todas las familias de la tierra. Y ese ministerio le es revelado a Pablo después de que ya se consuma en la cruz y él es lanzado a las naciones, a los reyes, a los gobernadores, a predicar este evangelio. Ese es el evangelio. Los que no teníamos Dios ni esperanza. ¿Cuántos se alegran? Que el evangelio llegó hasta acá. Que no tuvimos que ir a Tierra Santa, hermano. Su palabra llegó. Y serán mis testigos, Hechos 1:8, en Jerusalén, Judea, lo que es la provincia, en Samaria, ya la frontera, y hasta lo último, Minatitlán, Veracruz. Hasta acá llegó la palabra. Amén. Y no la trajeron los apóstoles, no la trajo Pablo, porque Pablo ya no está. Cuando tú fuiste alcanzado ya no existía ningún apóstol. Fuiste alcanzado ¿por quién? Por la iglesia. Gente así, porque ahora que se busca, que no es que es apóstol, es archiduque, casi ya es puro apóstol. Este es super saiyajin grado 2 y el otro es grado 3. Hermano, el evangelio es de Dios y es para gente sencilla,
¿Qué grado tenemos nosotros? ¿Apóstol de qué eres? Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Hay señales. Y le fue dado a los apóstoles, sí. Pero ¿dónde están los apóstoles? Diga conmigo, ya murieron. Entonces, ¿quiénes tenemos todos esos recursos para hacer los medios de gracia, para alcanzar a los perdidos? No es que tiene que venir a orar Pablo por ellos. Pablo ya no está, estás tú. ¿Y qué tú tienes que hacer? Ora a Dios y Dios hará conforme a su voluntad. No es que está muy difícil para ser salvo. Cuando dudes del poder de Dios para salvar, mírate en un espejo. Si es que eres salvo. Y di, cualquier pecador comparado conmigo, si eres mujer, di, es Caperucita. ¿Blanca o roja? ¿Cómo es Caperucita? Sí. Mire, cuando te falta la fe, dile, hermano, si Dios me alcanzó a mí. Si Dios me venció a mí y Dios me tiene anclado, Dios me tiene esclavizado y Dios me empuja a donde Él quiere que yo vaya y voy. A veces a regañadientes, pero la bendición está en servir con alegría a Jehová. Aleluya. Si es que hay gente, yo quiero servir a Jehová, pero con alegría, hermano. Como dice el dicho, rápido y de buen modo. No es de, hoy es domingo, hay que ir a la iglesia, hay que servir. No, mejor nos vamos. Tantito otra invitación. Y como eres esclavo de eso, dice, oye, es que vamos a ir a comer a tal lado. Y vamos a comer la comida que te gusta. Entonces tú dices, ¿espíritu o carne? Dice, no, carne. ¿Prisionero de quién? ¿De qué es prisionero la iglesia en el mundo? De la carne, de los placeres. Pablo dice que él es esclavo. Me voy a pasar todos estos textos, ¿sí? Él predica pues el evangelio y dice Pablo en 1 Corintios 9:16. En 1 Corintios 9:9, Pablo está defendiendo su ministerio. Y él está hablando, dice que los bueyes deben de comer del grano, etcétera, etcétera. Y él dice, porque no pondrás bozal al buey que trilla. Y dice, y esto Moisés no lo escribió por los bueyes, sino por los ministros. Y viene hablando de que es justo que al que trabaja en el evangelio, que coma del evangelio. Pero él dice, yo no estoy aquí por comida, no estoy aquí por dinero, porque me es, ¿qué dice él? Me es impuesta necesidad. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo, nuestro apóstol. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, como hoy día, hermano. Hoy, ¿cómo se sienten felices los apóstoles, los pastores? Su felicidad radica en que ven cuántos me gusta tienen en sus publicaciones. Ese es su gozo. ¿Se glorían en qué? En que son famosos, en que son ricos. No. Si alguien se ha de gloriar, gloríese en Jesucristo. Y mira lo que dice el apóstol. Pues si anuncio el evangelio, amado, ¿qué está hablando ahí quién? Un hombre que llenó continentes con la palabra. Un hombre que fue la gracia sobre él más que los demás. Cristo vive. Pero él dice, si soy efectivo en la predicación del evangelio, no soy yo, ¿sí? No tengo por qué enorgullecerme, porque además yo no quería. Hello. ¿Cómo lo ve? Oye, qué bueno que eres cristiano. Sí, pero yo no quería. ¿Cómo? Oye, también que mira a tu esposo, ¿cómo? Ay, qué buen esposo tienes. Sí, pero y se voltea el esposo. Sí, pero yo no quería. ¿Cuántos querían ser cristianos? Estoy hablando cuando estabas en tu carne. ¿A poco querías dejar? No, no quería uno dejar su carne. Yo cuestionaba cómo si se dialogaba con Dios. Le decía, Señor, pero una cerveza de vez en cuando. Digo, no hay que ser tan de plano. Pero entiéndame, yo tenía unos días de alcanzado. Yo fumaba. Digo, Señor, y un cigarrito del otro, de vez en cuando para los nervios, Señor. Una canita al aire, Dios, no, Señor. Imagínense, yo ahora me avergüenzo. Pero ¿cuántos así estaban? No, sí está bien, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida de mi novia.
y ya eres casado. A mí me ha pasado, hermano. Si no le estoy platicando cosas, mire, llegan, ¿no? Y ya me dice el esposo, porque ya vino porque ya le andaba cerca el juez y la pensión y todo. Vinieron a Cristo, a la iglesia, no por arrepentimiento, sino por remordimiento. Recuerde que remordimiento tiene que ver con perder lo mío. Cuando ya me amenazó la mujer, cuando ya me amenazaron en el trabajo, cuando esto, cuando aquello. Eso es remordimiento, porque voy a perder lo que a mí me interesa. Y se portan bien un tiempo y que hasta acompañan a la mujer a la iglesia. Sí, vamos a ir a la iglesia, mujer. Quiere darse latigazos, marianos, golpes de pecho. Y una vez que ya se calmó la mar, ¿qué hacen? Vuelve el perro a su vómito. Vuelve la puerca lavada al lodo. Y ya cuando los traen amenazados, ¿qué hacen? Regresan. Ya saben el lugar, ya. No, ya me voy a portar bien. Ya. Como cuando mamá nos iba a pegar, ya, mamá, ya entendí, mamá. Ya, mamá, mamacita. Sonríe, el Señor le ama. Y arrepentimiento es cuando entendemos que mi pecado ofende a mi Dios. ¿Sí se oye? Entonces, muchos de nosotros, cuando fuimos alcanzados, mira, el que eres alcanzado, bueno fuera, nuestra carne de pecado sigue ahí. La carne de donde Dios nos trajo con todo y cuerpo, hermano. Y ese cuerpo era adicto. Y romper adicciones pero si tú le rompes la adicción a alguien, lo tienes que esclavizar a otra cosa. ¿Cuántos están entendiendo? Yo era esclavo de todos los pecados. Cristo viene, rompe las cadenas y ahora Él es mi Señor. Pero ahora debo de ser esclavo ¿de quién? Es que hay muchos cristianos que no entienden. No, yo ya soy libre. Sí, libre de la vida de pecado cuyo pago es la muerte eterna, pero ahora tienes que servir. No, eso no me gusta. Entonces sigues en la carne, no has entendido que le perteneces a otro. Tú no puedes ser libre, tú no te mandas solo. O obedecías al diablo cuando nacimos y ahora tenemos que obedecer al Señor. ¿Cuántos están entendiendo? Esto es algo sencillo, práctico, no necesita usted ser. ¿Cuántos están entendiendo, hermano? ¿De quién tienes que ser esclavo ahora? Voluntariamente, si quieres, y si no. Y muchas veces al comenzar, le decía esto, llegan los muchachos casados y me dicen, no, pastor, ya entendí. Tú dices, no, parece que ya entendió. Y ya al ratito que hay confianza y ven que pues yo, me dicen, pastor, ¿cómo ve? ¿Será que le predique el evangelio o sea, con la que anduvieron? Le digo, no, papá, ahorita vamos a mandar a otro. ¿Por qué? Porque hay ataduras. Al rato, ¿dónde van a estar predicando el evangelio? Le digo, no, vete a otro con ese hueso. No, apártate. Rompe los puentes, quema las naves, no vuelvo atrás. Elías llama a Eliseo. ¿Qué hizo Eliseo con el arado y los bueyes? Los hizo leña y les dio de comer. Yo no vuelvo atrás. Aquel que pone sus manos en el arado y voltea atrás, ya se lo chupó la bruja, como la mujer de Lot. Se hace estatua de sal. Hermano, hay mucho cristiano que no avanza. ¿Por qué? Porque dan un paso para adelante y dos para atrás, volteando, añorando. ¿Cuál es el problema? Y lo vemos en la figura, que Israel siempre estaba añorando Egipto. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Y así hay muchos personajes en las iglesias. No, yo ya no estoy en el mundo. Vienes a la iglesia, pero el mundo está en ti. Practicas todo lo que el mundo practica. Y vemos iglesias, hermanos, que todas las fiestas patronales practican. Que cuando es esto, ahí los ves con lucecitas, con pinos, con pesebres, con eso. Digo, iglesia, ¿de qué son? Predica el evangelio, no necesitas hacer escenografía. Nadie es alcanzado por una representación teatral. Somos alcanzados por la predicación. Dios habló y trajo vida. Es su palabra la que da vida.
Tenemos que ir a llevar café y pan a los lugares. Sí, pero eso no salva a nadie. Eso no evangeliza a nadie. Son obras que esas las debe de hacer el DIF. Nosotros, porque muchos que no predican el evangelio piensan que llevar café, tortas a un hospital. No, yo ya voy para el cielo. ¿Cuál? Si no has ganado ni un alma. Y la gente te va a tomar el pan, el café, y más si vas a los reclusorios. Te gozas, hasta te ponen un altar. Pero es porque ellos están supliendo su necesidad. Pero la necesidad mayor que debemos de suplir de los inconversos solo es a través del evangelio de salvación. A través del evangelio de salvación. No es haciendo obras. ¿Sí me entiende? No es andar ahí como romería y ahora vamos a la casa de fulano y fulano no quiere que vayas a su casa. Mejor nos juntamos, doblamos rodillas, lloramos por ese fulano para que entonces él no lo vayamos a buscar, él venga, porque Dios es el que los trae. Pero dejemos de caer en esa religiosidad católica. Somos más papistas que el Papa en las iglesias evangélicas, hermano. Dependemos del pastor. Es que si no me ora el pastor, no idólatra. No, hermano. Por eso los apóstoles ya no están, ya todos murieron. ¿Dónde vas a encontrar es que voy a ir a Roma porque voy a ir a ver al Papa? El Papa, el apóstol ya no existe, ya murieron. ¿Dónde quedaron los 12 apóstoles? Usted ve a alguno que visita las iglesias para invitarlo. Ya no están seres humanos alcanzados por Cristo, gente sencilla como nosotros, sencillitas. Aleluya. Entonces dice el apóstol, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme. Pastor, puedes decirme pastor, me puedes decir mi nombre. Porque eso yo no me glorío de eso. ¿Sabe por qué? Porque yo no quería. Y ahora no sé si quiero, pero de que voy. Jeje. Ahora, ¿y usted? ¿Usted es cristiano de buena voluntad o hay que arrancarlo también? Muchos vienen amenazados, hermano. Muchos van caminando en el camino porque no los exhortan, los amenazan. Y dice, ¡ay de ti! Y esa es la lucha entre los deseos de mi carne y el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Pues si anuncio el evangelio, dice ¿qué? Yo no tengo de qué gloriarme. Y más él, hermano, él se avergonzaba porque él perseguía a la iglesia de Cristo. Hasta que Cristo se aparece, ¡pum!, lo tumba. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínese a Saulo, hermano. Saulo era un principal del Sanedrín. O sea, él tenía fuero. Cuando iban a matar a Esteban, el primer mártir, él dio la venia. ¿Y quién era mártir? Un diácono. Perdón, Esteban, un diácono. Pero ¿cuál era lo que tenía Esteban? Era de buen testimonio. Dice la Escritura en Hechos 6. Y lleno del Espíritu Santo. Muchos piensan que ser lleno del Espíritu Santo es ¿qué? Y se cae toda la iglesia. No, hermano. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Lea el tema. Está Esteban. Cuando acusan a Esteban falsamente de que él había dicho cosas que él no las había dicho, Cristo las dijo. Pero el mismo juicio que se le hizo a Jesús, se le hizo a Esteban. Y lo acusaron. Y Esteban les dice, no, varones hermanos, y empieza a predicarles desde dónde, desde que Dios llamó al padre Abraham hasta Cristo. ¿Y sabes qué les dice? Y ustedes lo mataron. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Decirle a los pecadores de frente, tú necesitas ser perdonado, necesitas ser alcanzado. No dorarles la píldora, hermano, porque vemos predicadores en las iglesias, pastores en las iglesias que no quieren, pero ni golpearlos con el pétalo de una rosa, y más si son de los que diezman y ofrendan ni los tocan. No, hermano, si lo amas, predícale la verdad, predícale el evangelio. Y Esteban dice, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo que es una persona llena del Espíritu Santo? Tiene que tener buen testimonio. Si alguien te dice, no, es que yo estoy lleno del Espíritu Santo, hablo lenguas, masco chicle, decía el otro por ahí, ¿no? Pero bueno, ese otro, y hago esto y hago el otro, y yo tengo visiones, y la, pero lo ves que su testimonio es malo, está lleno de demonios, no del Espíritu Santo. El que está lleno del Espíritu Santo, ojo, primero tiene que tener buen
¿Cómo vas a decir que tienes buen testimonio? Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Por lo menos tengo que me ayude hoy, porque ya el pueblo está como el valle que vio Ezequiel, lleno de huesos muertos, hermano. ¿Y sabes cómo somos los predicadores? ¿Por qué sufrimos? Porque yo sé que el domingo voy a entrar como Ezequiel al valle de los huesos secos y voy a decir, Padre, ¿y podrán vivir estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Le dice papá a Ezequiel. Y lo ve Ezequiel y le dice, no, Señor, tú sabes, yo no sé. Y le dice papá, profetiza sobre ellos. Y entonces la palabra es la que da vida a los muertos. ¿Qué tenemos que hacer en las iglesias? 3 horas de alabanza hasta que caiga. No, pues ya con 3 horas de alabanza que vas al suelo vas. No, predicar la palabra, porque lo que transforma el alma es la exposición de la palabra. Aleluya. Porque cuando el predicador está hablando, si está hablando palabra de Dios, hermano, cuádrese, es Dios el que está hablando. No soy yo, es Dios el que está hablando. Amén. Entonces vemos que Esteban fue apedreado. Sí, esto no lo traigo en mis apuntes, pero lo traigo en mi memoria y el Espíritu me está guiando a eso. Entonces, Esteban, lleno del Espíritu Santo, pero antes de ser lleno del Espíritu Santo, ¿qué dice en Hechos 6? Que Esteban fue uno de los 7 que llamaron, porque había un problema en la iglesia. ¿Cuál? Que las viudas griegas y hebreas se quejaron las viudas griegas, los griegos, que no eran griegos, eran judíos, pero helenistas. O sea, haz de cuenta, soy de raza mexicana, pero ya nací en Estados Unidos y todo, pero yo soy mexicano y el 12 de diciembre viajo desde Dallas, Texas, Phoenix y de donde sea, a la Virgen, ahí vengo, ahí me voy y me doy. Ok, entonces los hebreos que ya se educaron en otras culturas, ¿sí? Helenistas, lo que es la griega, ellos en la fiesta de Pentecostés, en la fiesta en Jerusalén, viajaban desde sus lugares allí. Entonces ellos llegaron y ellos traían en su presupuesto solo estar los días de la fiesta y regresarse. Pero como explotó la iglesia, nació la iglesia, entonces tuvieron emergencia y ellos dijeron, las viudas, las mujeres de nosotros no somos atendidos en la repartición de los alimentos. Entonces fueron con los apóstoles y le dijeron, es que este es el problema, estamos siendo desatendidos. Es que el pastor no nos va a visitar, prácticamente. ¿Y los apóstoles qué dijeron? ¿Qué dijeron los apóstoles? No es justo que nosotros dejemos la oración y la palabra por servir las mesas. Y esto se enseña para las personas que quieren pastores curas. No es que el pastor tiene que visitar a los enfermos. ¿Y eso de qué se aprovechan? Los pastores que están levantando iglesias dicen, ese pastor no los visita. Y llegan y visitan. ¿Para qué los visitan? Para llevárselos a sus iglesias. Y después de ahí que los aman, les preocupa. Porque luego dicen, ¿a poco el pastor no ha venido? No. Oh, ¿y dónde está el amor, pues? O sea, trabajan en terreno ajeno, pescan en peceras. Y de eso yo los veo. Y se llevan muchas personas. ¿Por qué? Porque el pastor Gustavo Valdivieso no visita. Hermano, yo no voy a dejar la oración y el estudio de la palabra por andar en todas las casas llevándoles agua bendita. No. Vamos a verlo con la Biblia. No era mi tema, pero es el Espíritu el que lleva. Entonces, ¿qué sucedió? Los apóstoles le dicen a la multitud, escojan ustedes varones, no varonas, varones, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, a quienes encarguemos esta obra. Entonces, entre los que escogieron a Esteban. Dice, varón de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Entonces, como ya hubo quien atendiera esas necesidades, y los apóstoles se dedicaron a la oración y a la palabra, ¿cuál fue el resultado? Dice, y la palabra crecía. ¿Cómo la palabra puede crecer? Sí, necesitamos que en los púlpitos haya palabra, que la palabra crezca. ¿Qué significa que crecía la palabra? Los apóstoles cuando empezaron, ¿sabes cómo empezaron? Como usted y como yo. Y el Señor les dijo, y todavía tengo muchas cosas más que darles, pero ahora no las pueden llevar.
¿Qué significa que la palabra crecía? Los apóstoles, al pasar tiempo en las escrituras y tiempo en la oración, ¿qué pasaba con ellos? Crecían en su visión, en su conocimiento de Dios, y entonces eran más excelentes, si puede caber, en la exposición de la palabra. Porque usted llega con un predicador y dice, no, este predicador es puro WhatsApp, puras redes sociales, está en todos los cumpleaños de la iglesia, está en todos los entierros de la iglesia, va a visitar a todos los enfermos. ¿Qué te puede traer a un púlpito? Diga conmigo, nada. No traen palabra, no traen nada. Lo único que traen de más es el colesterol y los triglicéridos, porque comen con todo mundo, comen. No ayunan, no oran, no se apartan con Dios. El predicador es una vida especial dedicada a Dios en ayuno y en oración, en búsqueda. Señor, no lo entiendo. Mañana tengo que predicar y me muero. Esta palabra no la puedo comprender. Eso es lo que sufre un predicador. Y mañana lunes, ¿sabe cómo amanezco? Seco, no tengo nada para dar. Y tengo que volver a empezar. Pero muchos que dicen, no, hombre, de pastor, te la lleva suave. Sí, te la puedes llevar suave también al infierno. No, si eres responsable. Y es lo que hicieron los apóstoles. ¿Qué hicieron? Nosotros nos dedicaremos a, ¿qué dice? A la oración y a la palabra. ¿Qué tenemos que decirle las iglesias a nuestros pastores, a nuestros predicadores? Deja de andar en restaurante, deja de andar ¿cómo se le llama? Cuando se le dice ajonjolí de todos los moles. No, hermano. Dedícate a la oración y a la palabra, pastor. ¿Cuál fue el resultado? Había una mayor comprensión, explicación de la palabra, y dice que la palabra crecía y la multitud crecía, y dice, y aún sacerdotes de la ley se volvían al evangelio. Entonces se da cuenta lo importante que es lleno del Espíritu Santo. No me he salido del tema. Lleno del Espíritu Santo es estar lleno del conocimiento de Dios, y andar en el Espíritu es va la palabra y usted va siendo guiado por la palabra. No es show. Entonces le puse de ejemplo a Esteban. Esteban, ¿cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo. Pero cuando él le predica en Hechos 9 Hechos 6, Hechos 7, lo acusan, 7 y 8, cuando él les predica. Observe la predicación, la exposición de Esteban. Comenzó a hablar desde Abraham, y era un diácono, desde Abraham hasta el cumplimiento de la promesa en Cristo. Eso es alguien lleno del Espíritu Santo, que sabe qué, que la palabra abunda en él. Porque hay gente que dice, no, hombre, ahí viene, no, hombre, está lleno del Espíritu Santo. Ni siquiera ha leído la Biblia completa. Pero como tumba gente, llora la gente, no, está lleno del Espíritu, está lleno de mentira, de ignorancia, de abuso. Entonces, ¿pero qué hace Esteban cuando lo estaban lapidando? Dice que levantó su rostro al cielo, fue iluminado, y él dijo, Padre, no le tengas en cuenta esto, como Cristo. ¿Y quién estaba allí? Dice que había un joven al cual le dieron a cuidar las ropas de Esteban cuando lo lapidaban. O sea, las ropas cuando iban a lapidar a Esteban. ¿Sabe quién era ese joven? Saulo de Tarso. ¿Sabe quién oyó esa predicación? Saulo de Tarso. Y tenemos un Saulo de Tarso porque hubo un hombre, Esteban, lleno del Espíritu Santo, que hasta el final no dejó de predicar el evangelio. Y luego Saulo es alcanzado, oye la palabra, sembró la palabra, y luego dice que él todavía salió, dice, iba enfurecido para alcanzar aún a los que estaban en Damasco, que andaban en el camino de Cristo. Y dice que en ese camino, ¿quién se le apareció? Cristo, con un resplandor, dice, a mediodía más alto que el sol, y lo derriba. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Imagínese a Saulo cegado en el suelo diciendo, ¿quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Wow. Y luego dice, levántate, dice, y entra a Damasco, y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Y en Damasco había un hombre de nombre Ananías. Y Ananías oraba, y se le apareció en visión Jesús el Señor, y le dice, Ananías, ve a la calle derecha, que se llama derecha, y he ahí un hombre, Saulo. Y Ananías dijo, Señor, ¿no sabes quién es ese hombre? Sí,
por eso, pero yo lo escogí para que sea mi testigo a las naciones, o sea, a los gentiles. Recuerde que Pablo fue llamado ¿a quién? A los gentiles. Dice, yo lo llamé, yo lo escogí. Amado, si a ti Dios te escogió, ¿qué? ¿Ya se te apareció el Señor? ¿Ya te derribó? ¿O todavía falta? Hay algunos que yo veo, hermano, que se levantan contra la iglesia y contra Cristo. ¿Y sabes qué me gozo en mí, en mi interior? Yo digo, ya anda cerquita de Damasco. Porque Saulo iba a Damasco a perseguir más cristianos. Y ahí el Señor se le apareció. Cuando tú te metes con la iglesia, te estás metiendo con Jesús. Y no es amenaza, hermano, está escrito. Y punto. Entonces, Ananías le dice a Jesús, como si no supiera, si Jesús es Dios, pero ya fue Jesús revelado, una cristofanía se le aparece, le dice a Ananías, ve, le dice, porque aquí él ora. A mí me impresiona eso, que Jesús le dijo, ve, ¿qué está haciendo Saulo? El asesino, el perseguidor de cristianos. Ahora, ¿cómo estaba? ¿Qué le dice? He aquí él ora. Y he visto en visión un hermano que llega y pone sobre él sus manos, recupera la vista y es bautizado. Pero ahora, mire, hubo un Esteban lleno del Espíritu Santo que oró y nació un Pablo. Pero Pablo nace, pero hay un Ananías que no se vuelve a nombrar. Pero Ananías fue. ¿Y qué hizo con Pablo? Pero, ¿qué ve usted que hizo? Fue como fruto él del Espíritu de Cristo en el amor y lo integró al cuerpo. Llega y le dice, hermano Saulo, hermano Pablo, ¿cómo debe de ser la iglesia de Cristo? Integrar, hermano. Porque usted y yo, por méritos, no merecíamos estar aquí. Pero hubo una iglesia que oró por nosotros. Llegamos a una congregación y hubo ahí una persona que te vio y Dios puso ¿qué? Amor por ti. Y fue por ti y te dijo, ven. ¿Por qué no nos fuimos? Porque hubo alguien que nos echó la mano en la espalda y dijo, ven, aquí es tu lugar. ¿Se imagina qué hermoso? Por eso cuando leamos la Biblia no la leamos a prisa, hermano. Vemos que Ananías fue. ¿Y a quién era el que iba a recibir, a integrar, a decirle, ven, no estás solo? Ven, Cristo te ama. Aquí es el lugar. Y tenemos entonces a un Pablo. Pero para que haya un Pablo, debe haber un Esteban y debe haber un Ananías. Para que la gente crezca, tiene que haber una iglesia que ora, tiene que haber una iglesia con buen testimonio, llena del Espíritu Santo, no de gritos y teatro, llena de la palabra, que sepa dar razón de la fe. Y deben de haber ¿qué? Ujieres, pero ujieres llenos del Espíritu Santo, llenos de amor, que cuando vean que las personas ven, ven, hermanito, este es el lugar. No es eso que dicen, ven a mi casa esta Navidad. No, ven a la casa del Señor. Él está aquí. La iglesia, ese es tu servicio. Cuando digas, ¿qué caso tiene ir a la iglesia? Hermano, a Dios le plació que a los que van a ser salvos, Dios los añade a la iglesia. Y si tú no estás aquí, ¿quién va a venir? Entonces acuérdate que debes de congregarte y debes de mostrar el amor, porque a eso somos llamados, a mostrar el amor, la luz, para que la gente al ver nuestras buenas obras, ¿qué son las buenas obras? Hacerlo con el mundo o con nosotros. Llevarle un pan y un café al mundo o llevarle un pan y un café a tu hermano. Decirle a tu hermano, ¿cómo estás, hermanito? Te amo. Ese es el llamado, el amor de la iglesia. Eso es lo que maravilló en la iglesia primitiva a Jerusalén cuando vieron, mira cómo se aman, porque ese es el fruto de la vid. Recuerde que si Cristo es la vid, el fruto es ser como Cristo. Amar como Cristo. Entonces, Pablo dice, prisionero de Cristo. Permítame el último punto y ya vamos terminando. Así que dice Pablo, yo no me glorío de que predico el evangelio, porque me es impuesta necesidad. ¿Y qué dice? Y hay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Qué está diciendo? Ay de mí. ¿A cuántos le dijo mamá o papá? Pero ay de ti. Bueno, a Pablo, a Saulo, le dijo papá, le dijo Cristo. Y ay de ti si no predicas el evangelio, porque para eso
le cortó las cadenas del diablo y lo ancló Cristo para que fuera su prisionero. Y a donde él lo mandare, allí iría. Por cuestión de tiempo, solo le termino de leer. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Yo le puse ahí, sí, sirvan alegres al Señor, hermano, pero no te olvides que es tu obligación. ¿Te sientas cómo? Te sientas. ¿Prisionero de quién eres? Porque el prisionero, imagínate que te diga tu prisionero, es que hoy no me sentí con ganas de servirlo, Señor. ¿Qué? 40 latigazos para que aprenda. Y a veces viene vara de Dios, hermano, porque no has entendido que eres prisionero. Ve y predica, no, yo no voy. Quiere huir a España, prepara el gran pez, a la boca del pez. ¿Vas a ir o no vas a ir? No voy a ir. Más profundo en el océano, dentro de la boca del pez. Hasta que ya dijo, clamé la angustia. Entonces dice Dios, ahora no le da libertad. ¿Ahora dónde lo manda? A donde lo había mandado. Podrás huir de Dios, pero no vas a escapar de Dios. ¿De que vas? Vas. Si eres esclavo, si a poco el diablo no te traía arrastrando contra tu voluntad, de perversidad en perversidad, no lo digo por usted, lo digo por mí. Y ahora cuando Dios te toma, tú piensas de que ay, no es que Dios es amor. Y Dios me va a mandar al angelito ese afeminado, desnudo, gordito, cupido. Y el 14 de febrero vas a celebrar el amor y la amistad, nene. No. El amor y la amistad es en el servicio, es en las rodillas, es en el ayuno, es en la oración, es clamar, es decirle, Padre, dame las almas para tu gloria. Pero hoy día la iglesia es una iglesia sensual, que solo busca ¿qué? Sus placeres, sus emociones. Pero cómo meten problemas en las iglesias. Mire cómo dice Dios habla hoy. Anunciar el evangelio no es para mí ningún motivo de orgullo, sino una obligación ineludible. Y ay de mí si no. Yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Dios te manda, porque entonces vienes a cantarle Señor, Señor, ¿sabes lo que significa Señor? Dueño, el Kyrios, el dueño, y no haces lo que yo te mando. Porque enseñar las buenas noticias no es motivo para que me llene de orgullo, es solo mi obligación y pobre de mí si no lo hago. Versión antigua. Pues, ¿cómo podría alardear de que anuncio el evangelio? Estoy obligado a hacerlo y pobre de mí si no proclamo el evangelio. Y recuerde, mi amada familia, que Dios no amenaza, Dios lo cumple. El día que comas de ese fruto, de cierto te digo que morirás. ¿Y qué pensó Adán? No creo. El infierno les espera a los rebeldes. ¿Y sabe qué sigue diciendo el hombre? No pasa. Al rato Dios es amor y todos vamos a entrar de la mano, sí, pero al infierno. No te engañes. Si no haces la voluntad de Dios, tú no tienes partes con Dios. Hay promesas esperándote, pero no es para todos. Es para los que obedecen, a pesar de su estado de ánimo, a pesar de cómo esté la condición de tu vida. Predica el evangelio, porque no se trata de ti, se trata de Él. Amén, hermano. Cierra sus ojos ahí donde está. Padre, muchas gracias. Ha sido un poco extenso, pero yo sé, me va la vida en ello, Señor, que solo es a través de la exposición de tu palabra que viene la vida. Yo lo sé, Señor. Y hoy te digo, iglesia, examínate a ti mismo para ver si estás en la fe. Pregúntate,
a través de lo que hemos oído y de los ejemplos. Porque hacer la voluntad de Dios, nuestra carne no lo quiere. Así que no te pregunto cuánto sabes de Dios y de lo que Dios mandó, sino cuánto de lo que Dios mandó está realizando. Pablo le dice al joven pastor Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Dios va a juzgar a sus siervos, aunque seas su siervo, aunque te digas que eres siervo, esclavo de Cristo, pero si no predicas la palabra, Dios te va a juzgar, Jesús te va a juzgar. Debes entender, debemos predicar. Tristemente, la condición del ser humano es amadores de los placeres más que de Dios. O sea que sí aman a Dios, asisten a las iglesias, pero son arrebatados por las impetuosas corrientes de las aguas de la diversión del mundo, la fuerza poderosísima de las tradiciones que despiertan tales emociones, nostalgias por los tiempos pasados y los banquetes, y el demonio de la gula que ya los esclavizó a potenciales suicidas, obesos, cuyo Dios es el vientre. Esta es la condición de la gente, aún dentro de la iglesia. Escúchame bien, Dios dice: ofrenda, ayuna, ora, pero no pueden, están vencidos por la corriente que les dice: roba a Dios, ayunar es de la ley. ¿Para qué vas a orar si de todas maneras Dios hará lo que quiera? Una iglesia adicta de los placeres de la carne. Pero hoy, como hace 2000 años, hoy está aquí el Señor. Nos habla a través de su bendita y poderosa palabra, como dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva. ¿Cuándo está viva? Hoy está viva. Y dice el Señor, ayer y hoy, así dice. No es así dijo, así dice el Espíritu, si oyeres hoy su voz. Y esta palabra es para ti, para hoy 24 de diciembre, que no andes como andan los gentiles. Obedece al Señor en todo ello. Porque cuando eras esclavo del pecado, servías al pecado. Pero ¿qué fruto tienes o tenías de eso y de lo cual ahora nos avergonzamos? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora hemos sido libertados del pecado, hermanos, y hechos siervos, esclavos de Dios, y nuestro fruto es la santificación, y tendremos como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh Señor, te damos muchísimas gracias. Amados, le voy a dar lectura a uno de los capítulos escatológicos del fin de los tiempos, y es la condición de la iglesia de Cristo en el mundo. Dice Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos, ojo, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Vigilad pues en todo tiempo, orando, y que seamos tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Dios nos avisa, y te aviso de parte de Dios: cuídate de las glotonerías y las embriagueces. Acuérdate de este viejo. Hoy mucho congregante de las iglesias va a comer hasta que le salga por las narices, y muchos se van a embriagar, porque la pregunta sigue en el aire:
prisionero de quién. Dios le bendiga.